El extremo occidental de la cordillera bética es un paisaje lleno de contrastes de vegetación. Mientras que en las cumbres encontramos pequeñas manchas relícticas como el pinsapo, a medida que descendemos y nos adentramos en la Sierra del Aljibe, el Alcornoque se convierte en el protagonista de unas 165.000 hectáreas. Desde este balcón natural de la Sierra de Ronda, en otro tiempo tierra de frontera, mostraremos cómo el hombre ha hecho del Alcornocal su modo de vida. El Parque Natural de los Alcornocales se extiende desde Tarifa, en el sur de la provincia de Cádiz, hasta el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en su extremo norte. Su anchura máxima en dirección este-oeste es de 35 kilómetros, y de norte a sur se aproxima a los 80 kilómetros de longitud. Su altura máxima alcanza los 1092 metros en el pico del Aljibe. La grandeza y exuberancia de esta formación boscosa impresionó de tal manera ya en el siglo XIX al botánico alemán Moritz Wildkaum, que no dudó en afirmar que era el bosque más bello e interesante que habían visto sus ojos, calificándolo como la selva virgen de Europa. Aquí, sobre una superficie aproximada de 165.000 hectáreas, se extiende el mayor alcornocal de la península ibérica y uno de los más importantes del mundo. Su clima, caracterizado por temperaturas suaves y lluvias abundantes, tiene mucho que ver con su situación geográfica, a la entrada del estrecho de Gibraltar, y orográfica, alineación norte-sur de las sierras. Aunque sus elevaciones son modestas, tienen acusadas pendientes que en la época de lluvias actúan a modo de trampas que apresan los frentes atlánticos, provocando intensas precipitaciones. Sin embargo, en las estaciones secas, son los vientos cálidos y cargados de vapor del Mediterráneo los que chocan contra las estribaciones montañosas y forman espesas nieblas que mantienen la humedad durante el verano. El bosque se distribuye en un rico mosaico de especies vegetales en el que el alcornocal es la comunidad más ampliamente representada, que otorga su carácter emblemático a este parque natural. Este árbol, que aparece frecuentemente desnudo por el descortezado del corcho, puede alcanzar entre 15 y 25 metros de altura y lograr diámetros que sobrepasan los 2 metros. Su media de vida es de 150 años, aunque algunos ejemplares han sobrepasado los 5 siglos. Para sobrevivir en nuestro clima, el alcornoque ha adquirido adaptaciones singulares, como el desarrollo de profundas raíces que le permiten captar agua en tiempos de sequía, al mismo tiempo que envuelve sus hojas con una dura cutícula que impide el exceso de transpiración. Su fruto, la bellota, constituye una verdadera despensa para la numerosa fauna que encuentra aquí su sustento. Pese al dominio de los alcornoques en este territorio, a menudo comparte suelo con robles melojos, quejigos o longevos acebuches. También acompañan a los alcornoques numerosos arbustos como madroños, brezos y aladiernos.
Fueron precisamente los quejigos los salvadores del bosque, ya que el uso de su madera para la construcción de barcos hizo que la administración tomara medidas de protección sobre esta zona ya en el siglo XVII. La extraordinaria calidad de la madera del quejigo hizo de este árbol uno de los más apreciados entre los robles. Entre los claros del arbolado quedan al descubierto las zonas de pastos, que frecuentemente se asientan en suelos que en esta zona denominan bujeos. Estos terrenos, en épocas estivales, aparecen surcados por grandes grietas, debido al alto contenido en arcillas expansivas. Sus ricos forrajes alimentan a una variada fauna que pace en estos parajes. En lo alto de las ramas de los más viejos alcornoques, numerosas colonias de buitres descansan de sus largos recorridos, que en no pocas ocasiones les llevan a hacer viajes de ida y vuelta sobrevolando el estrecho de Gibraltar. Dentro del parque natural, el agua discurre por dos cuencas diferenciadas, la de los ríos Guadalete y Barbate que desembocan en el Atlántico y la del Guadiaro, que vierte sus aguas al Mediterráneo. A caballo entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, la Sierra del Aljibe goza de un microclima caracterizado por la suavidad de las temperaturas y una pluviosidad que supera los 800 milímetros anuales. Este hecho permite que aquí prospere una vegetación más propia de un bosque subtropical. Estas pequeñas vaguadas, llamadas aquí canutos, tejen uno de los bosques más exuberantes del continente europeo, siendo considerados como la última selva del Mediterráneo. Escondida en el interior del parque, una compleja red de arroyos excava estrechas gargantas en forma de V, conocidas como canutos, que permiten la conservación y el desarrollo de un auténtico bosque subtropical, desaparecido hace millones de años del continente europeo. En este vivero natural de temperatura suave y alta humedad, el musgo tapiza rocas y raíces, mientras un sinfín de helechos, acompañados de poderosos laureles, avellanillos, durillos, acebos o rododendros, entretejen con la complicidad de las hiedras y madreselvas un bosque casi impenetrable. A medida que los arroyos descienden en los cursos medios y bajos, aparecen fresnos, álamos y sauces, que desde ambas orillas unen con complicidad sus copas para ocultar el discurrir del agua. En ocasiones, esta vegetación excede los barrancos y se extiende por áreas con especiales condiciones de umbría y humedad gracias a las persistentes nieblas. Las riquezas naturales de esta zona ejercieron de poderoso imán para los asentamientos humanos ya desde el Paleolítico. Multitud de cuevas, tumbas antropomorfas y yacimientos arqueológicos testimonian que estos territorios han estado sometidos a la acción del hombre desde fechas bien remotas. Además, la situación estratégica del área la ha convertido en una encrucijada de caminos, culturas y civilizaciones que a su paso han dejado huellas imperecederas.
Iberos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos han vivido y utilizado los ricos valores naturales de la región hasta modelar el paisaje que hoy conocemos. Pero fue durante la ocupación musulmana cuando la comarca del Aljibe, situada en la zona fronteriza occidental del Reino de Granada, alcanzó su máximo esplendor. Vacas, ovejas, cabras y caballos disponían de inmejorables pastos, hasta el punto de que los musulmanes próximos a la frontera arrendaban sus tierras a los ganaderos castellanos. Tras el fin de la Reconquista, las oligarquías ganaderas tomaron las riendas de la política local y la importancia del pastoreo en la comarca se ha mantenido a lo largo de los siglos a costa, en ocasiones, de llevar a muchos de sus bosques a la desolación. Hoy se mantiene una cabaña de oveja y vaca retinta, a la que se suman la ganadería brava y la montanera, bajo criterios de explotación sostenible. Es decir, se limita el número de cabezas y no se le permite al ganado el acceso a las zonas de especial valor botánico y ecológico. Los siglos posteriores al descubrimiento de América supusieron la consolidación de la economía gaditana, impulsada sobre todo por la importancia comercial del puerto marítimo. En la época de los grandes navíos, el quejigo fue la materia prima rey de la industria naval, pero sobre todo, el gran protector de estos bosques, que podrían haber quedado completamente esquilmados por la ganadería y el carboneo. Numerosos hornos extendidos por toda la comarca consumían ingentes cantidades de madera para la producción de carbón vegetal destinado tanto al uso doméstico como al industrial. Este carbón procedente del alcornoque era muy estimado por su elevado poder calorífico, similar al de la encina. Desde muy antiguo el alcornoque ha sido utilizado por su madera para fabricar carbón vegetal, para extraer curtientes, para construcción naval e incluso para montanera. Sin embargo, su uso más importante sigue siendo la obtención de corcho. Este aprovechamiento, junto al papel protector, regulador hidrológico y creador y conservador del suelo, hace del alcornocal una de las formaciones vegetales más importantes del cuadrante suroccidental de la península ibérica. Aunque las utilidades de la corteza del alcornoque se conocían desde antiguo, no es hasta finales del siglo XVIII cuando comienza la producción industrial del corcho y sus derivados, primero en Cataluña y luego en Andalucía y Extremadura.
El proceso de descorche, que apenas ha variado a lo largo de los siglos, sigue siendo artesanal y dependiente de una mano de obra, especialmente adiestrada en estas labores, que cada vez es más escasa. Mediante hachas especialmente diseñadas para estas labores, se trazan incisiones verticales y horizontales sobre las panas que van a ser extraídas, evitando que el filo pueda dañar el árbol. El periodo de descorche se hace coincidir con la máxima actividad vegetativa del árbol, es decir, de junio a agosto, para que se pueda recuperar lo antes posible. Después, el árbol comienza a generar una nueva corteza que, pasados unos 9 o 10 años, volverá a ser extraída. La sección visible de este ejemplar muestra con claridad el número de veces que ha sido descortezado. Hoy, como ayer, debido a lo abrupto del terreno, las panas de corcho se transportan a lomos de caballerías hasta un lugar donde se carga en camiones para su transporte hacia la industria transformadora. Aquí las panas se someten a un primer cocido para aplanarlas y luego reposan al aire libre entre 9 meses y 1 año, periodo en el que el corcho adquiere las virtudes necesarias para tapar una botella de vino. De estas panas así procesadas, se eliminan las partes no aprovechables, con el objetivo de facilitar la mejor manipulación industrial en la elaboración de los tapones de corcho. Una de las primeras empresas corcheras se fundó en la línea de la Concepción en 1865, impulsada por catalanes, y se erigió en una de las más importantes de España. En ella se fabricaban al año 100 millones de tapones y se trataban unos 150.000 quintales de corcho, casi 7 millones de kilos. Actualmente España es el segundo productor mundial de corcho, después de Portugal, con una producción media anual de 70.000 toneladas, de las cuales 37.000 se obtienen en Andalucía, lo que representa el 53% del total nacional. Sin embargo, Andalucía solo posee el 16% de las manufacturas, muy alejada del 58% de Cataluña y el 22% de Extremadura. De la misma manera, en la generación de empleo el porcentaje andaluz es del 15%, frente al 60% de Cataluña y el 22% de Extremadura. Hoy, la industria de los tapones consume la mayor parte del corcho, aunque se utiliza también como aislante térmico y acústico y para recubrimientos decorativos, entre otros usos. El drama secular que ya arrastraban estos bosques se acrecentó con la Ley Desamortizadora de 1855. Esta ley puso los montes en manos de unos pocos propietarios que, en aras de la máxima rentabilidad, dejaron millares de hectáreas de alcornocal destruido. En los 20 años posteriores a la promulgación de esta ley, se cortaron a matarrasa más de 1 millón de alcornoques, de los que se aprovechaban tanto el corcho como la madera para la obtención del entonces valioso carbón. En los últimos años del siglo XIX, el alcornocal había llegado al mayor retroceso de su historia.
La situación era tan alarmante que para poder garantizar el abastecimiento industrial de corcho, se hizo imprescindible limitar y regular los aprovechamientos mediante normas expresas. Para ello se confeccionaron los primeros bosquejos topográfico-forestales de la zona. Buena parte de los alcornocales volvieron a manos públicas y se comenzó su ordenamiento con el objetivo fundamental de la producción de corcho. Entre las medidas aplicadas, cabe señalar los turnos de 10 años para el descorche y la ejecución de nuevas repoblaciones. Sobre aquellos planes han pivotado las sucesivas medidas ejercidas sobre el alcornocal hasta la actualidad. Sin embargo, la emigración masiva de los pueblos a los núcleos industriales en la década de 1960 tuvo de nuevo consecuencias negativas para estos bosques. La falta de limpias, podas y aclareos que la población hacía de forma natural trajo la consecuente acumulación de combustible vegetal y produjo en el alcornocal focos infecciosos y un incremento del riesgo de incendios. Hoy aparecen nuevos problemas estrechamente relacionados con el envejecimiento de las masas, como el fenómeno de la seca. Los viejos alcornoques pierden su vigor, dejan de producir sus frutos y pueden llegar a morir sin ser sustituidos por nuevas generaciones. A pesar de la hostilidad con la que fueron recibidas las primeras ordenaciones forestales de la comarca del Aljibe, hace ahora unos 100 años, encaminadas a regular la explotación del corcho, se puede afirmar que aquellas ordenaciones representan un claro ejemplo del aprovechamiento sostenible en el que biodiversidad e industria corchera son compatibles. No obstante, esto no hubiera sido posible sin la colaboración de los pueblos de la comarca, que en definitiva se han convertido cada uno de ellos en los verdaderos guardianes del bosque.